Cantaba con los Heraldos del Rey 30 veces al año con el querido Milton Peverini y 12 veces al año con HMS Richards Jr. y Del Delker. Fueron años muy buenos, muy hermosos para mí. Luego regresé a Puerto Rico y trabajé aquí como capellán en el Hospital Bellavista durante 5 años. En ese interín terminé mi maestría. Luego fui llamado a ser pastor de esta querida iglesia, la mejor iglesia de todo Puerto Rico. Para los amigos que están visitando, quiero decirles que han llegado a lo mejor que tiene Puerto Rico, ¿saben? Aquí... ¿Cuánto tiempo estuvo aquí como pastor? Bueno, la primera vez fueron 3 años y un poquito, y la segunda vez fueron 4 años completos. Así que fueron en total unos 7 años y piquito. El piquito es de canario. Yo hubiera querido que fuera de tucán, pero fue un piquito de canario. Luego de eso me llamaron a la Unión Puertorriqueña, donde estuve un quinquenio y parte de este segundo quinquenio que finaliza en el 2015. Y allí pues tuve el placer de trabajar como secretario de Ministerios Personales, Escuela Sabática, luego secretario ministerial, director de comunicaciones y evangelista, todo con un mismo sueldito, ¿sabes? No vayan a creer que eran 3 o 4 sueldos a la vez. Y ahí estuve hasta que mi mente, mi cuerpo me dijo, yo creo que Freddy es tiempo ya de que vayas retirándote y dejando el timón a otras personas más jóvenes. Y desde que me retiré, pues no han cesado las invitaciones aquí al exterior, a Sudamérica también. Próximamente esperamos llegar hasta uno de los mejores sitios de Sudamérica, allá Argentina, a Córdoba específicamente. Esperamos pasar por allá pronto. Así que las invitaciones han seguido. Bueno. Sigo predicando, no vayan a creer que porque estoy jubilado estoy allí sentado, ¿verdad? Pastor, seguimos. pero sé que le gusta mucho cantar, ¿verdad? Y como Y nos hablar dijo, también, como se han dado cuenta. y me estaba comentando ahorita que cuando estaba trabajando como pastor no había mucha oportunidad, ¿verdad? De cantar como le gustaría y que Así tenía es. un sueño de hacer una producción musical. Así es. Y sé que próximamente para el mes de febrero va a sacar su producción musical titulada ¿cómo? A través de la tormenta. Cuando uno está en el ministerio, éticamente uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay personas que a veces no entienden y dicen, pero él se ha convertido en ¿es vendedor o es pastor? Y éticamente no se ve muy bien, pero ahora que estoy jubilado uno tiene un poquito más de libertad, mi querido tesorero que está aquí, Luisito Rivera, Ahora es quien amo diferente. profundamente. Claro, una libertad controlada siempre, ¿verdad? Pues entonces, pastor, habiendo conocido todas estas cosas maravillosas de usted, yo sé que los hermanos quieren escucharle cantar. Le dejamos el tiempo para que entonces usted nos deleite, ¿verdad?, con ese talento que el Señor les ha dado y podamos estar así más cerquita de la presencia del Señor con esas alabanzas especiales. Y luego, entonces, también con el tema de la mañana de hoy. Bueno, sin más, les dejamos al pastor Freddy Sosa con todos ustedes. Gracias. Paz, canto paz. Canto paz en el nombre de Dios. Paz, canto paz. Canto paz en el nombre de Dios. Hallo paz abundante al pie de la cruz. Mis pecados y errores los llevo a Jesús. Hallo paz abundante en el seno de su amor. Do me cuida y protege mi Señor. Gozo,
Canto gozo en el nombre de Dios. Gozo, canto gozo en el nombre de Dios. Hallo gozo abundante al pie de la cruz. Mis pecados y errores los llevo a Jesús. Hallo gozo abundante en el seno de su amor. No me guarda, me cuida mi Señor. Amor, canto amor en el nombre de Dios. Amor, canto amor en el nombre de Dios. Hallo paz en el nombre de Dios. Canto amor en el nombre de Dios. Eso es lo que cantamos, amor, gozo, paz en el nombre de Dios. Durante estos meses, sin que ustedes lo supieran, Cedric y yo hemos estado ensayando arduamente varios himnos, porque el próximo CD que este servidor quiere hacer es un CD de himnos, pero bien arreglados, muy hermosamente arreglados. Y esos arreglos, a veces, aunque son sencillos, suelen ser un poco complicados. Y doy gracias a Dios por mi amigo Cedric, quien dedicó tiempo, de su muy ocupado tiempo como maestro de piano, a ayudarme y ensayar estos himnos y poderlos montar para la gloria de Dios y nuestro deleite espiritual. Cedric, ¿cómo te sientes en esta mañana? Dinos brevemente en un párrafo o menos. Muy bien y muy feliz. That was short. Cedric, ¿cómo te pareció estos himnos que vamos a interpretar aquí? El ensayarlos, es un nuevo estilo de música, pero conservadora, muy bonita. ¿Qué te pareció? Ahora te voy a entregar el micrófono, que sea un poquito más larguito. Sí, cuando me dice la música, de verdad que lo vi bastante complicada y después de orar bastante, podía sacar la música y también ver que la música de Dios es algo completo. Y la música se escucha bien llena y esperamos por el favor de Dios interpretarla para su honra y su gloria. Cedric es un cristiano que ora mucho y el Señor siempre lo acompaña a él y a su querida esposa que está por aquí sentadita. Este himno que yo quiero cantar ahora es un himno bastante antiguo, fue compuesto por uno de los más grandes compositores de música cristiana contemporánea. Su nombre fue John W. Peterson. Peterson ha compuesto unos himnos preciosos. Y este es uno de mis himnos favoritos, compuesto en 1953 y incorporado por Peterson en su himnario en 1954. Y ustedes notarán que a pesar de que yo estaba en primer grado de escuela para esa época, y por favor no sumen, es un himno tan hermoso y pareciera que fue compuesto hace un par de años. How Rich I Am. Yo hubiese querido hacerle una traducción, pero hubiera pecado al traducir este himno, porque la letra en inglés no tiene comparación. Dice así.
rich I am since Jesus came my way. Redeem my soul and turn my night to day. How very rich I am. Such peace and joy I never knew before, and countless blessings from His boundless store. How very rich I am. There's a greater glory in a sunset, a brighter twinkle in a star. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony, and with all this, heaven is my destiny. How rich I am. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony, and with all this, heaven is my destiny. How rich I am. Precioso himno, ¿no es cierto? Muy lindo, y una lírica, una letra incomparable. How rich I am. Todos nosotros somos ricos. Podemos ser pobres en los bienes de este mundo, pero al tener a Cristo lo tenemos todo. Si perdemos a Dios, hemos caído en lo más grande de la miseria en esta vida. Y ahora quiero cantar un himno que todos ustedes conocen. Anoche estuve en la funeraria Mayagüez Memorial, allí representamos al querido Pastor Parra, ante el fallecimiento de la mamá de Hilda Rosado. Y este fue uno de los himnos mientras estaba hablando que vino a mi mente. Estos días pasados perdimos a un querido hermano que él me amaba y yo lo amaba también, y desgraciadamente no pude estar en su funeral porque nos encontrábamos, mi esposa y yo, disfrutando allá con nuestros hijos y nietos. Pero quiero decirle a Robert, a sus hijas, sus hijos, nietos que están aquí, que aunque no pude estar presente, mi corazón estaba ahí con mi querido hermano Tino y con cada uno de ustedes. Y este himno es un himno sencillo que está en nuestro himnario, bellamente arreglado por quien en vida fuera Wayne Hooper, y que expresa el deseo nuestro de cada uno de nosotros de encontrarnos en ese río de vida, ¿verdad? Ese hermoso encuentro. El himno dice así. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas del trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos
en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Bueno, y estamos llegando al fin de este mini concierto. Sí, hay algunos de ustedes dicen, pero qué pena. Pero yo estuve hablando con el pastor para ver si en estos meses podemos dar un vesper musical aquí. ¿Qué les parece la idea? ¿Me gustaría? Pastor, ya usted ve, lo estoy comprometiendo aquí. Y ahí sí podremos cantar muchos más. Este himno es un himno que también está en el himnario. Y yo doy fe del trabajo que Cedric pasó montándolo al piano, porque si lindo es el himno, más hermoso es el acompañamiento. Y este himno habla del deseo que tiene todo hijo e hija de Dios de estar cerca de Cristo cada día. Ese es el mejor lugar donde ustedes y yo podemos estar. Y el himno dice así. Do quiero estar cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre cerca de ti, Señor. Hay un lugar de eterna paz cerca de ti, Señor. Vivir quisiera donde estás, cerca de ti, Señor. Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre cerca de ti, Señor. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor.
Gracias, Cedric. A tiempo para la palabra de Dios. Esperamos para aquellos que pudieran estar preocupados por la hora, que me den media hora para finalizar el tema. El cántico es más que una oración, como dice la escritora Elena White. Y los que no pueden ser tocados por la palabra de Dios, a veces son tocados las fibras más recónditas del corazón a través de la música. Y es por eso que el Señor me ha dado estos dones. Y cuando el Espíritu de Dios no puede tocarte a ti a través de la palabra, puede hacerlo a través de la música, como lo hacía con Saúl cuando David tocaba. Hoy yo quiero hablar acerca de un tema elemental de la palabra de Dios. Yo quiero hablar con ustedes de lo que ocurrió en la cruz y los beneficios que tiene para nosotros hoy día y que sigue teniendo hoy día. Hace algunos años estuve viendo un documental acerca de un hallazgo en una de las montañas en los Andes, en Perú. Allí encontraron a Juanita a casi 6.000 metros de altura en las montañas de los Andes, perfectamente conservada en hielo. Tenía sus cabellos largos, castaños, sus pómulos altos. Estaba envuelta en una manta color marrón con rayas claras. Y nos preguntamos inmediatamente por qué tuvo que morir esa niña de 13 años en la cima de esa montaña. ¿Por qué fue muerta deliberadamente esta jovencita? En el verano del año 1995, el antropólogo Johann Reinhardt emprendió un viaje de reconocimiento después del comienzo de una erupción en un volcán peruano. Él encontró la mejor oportunidad de su vida para escalar la cima de esa montaña, ya que ese volcán había estado arrojando cenizas muy calientes, obviamente, a los alrededores de esas montañas cubiertas de hielo. Y el antropólogo Johann pensó que esa sería una oportunidad excelente para buscar restos arqueológicos que pudieran arrojar más luz a la cultura inca. Este hombre había estado explorando los montes de los Andes por años en busca de restos arqueológicos y finalmente llegó a la cumbre de un monte llamado el Monte Ampato, allí en la cadena de los Andes en el Perú. Y quedó sorprendido al ver que el calor de la erupción de este volcán había derretido parte del hielo y de la nieve en las montañas cercanas. Y de repente Johann notó unas plumas sobresaliendo en la cresta de una montaña y se dio cuenta que era parte del tocado de una estatuilla inca. Y más abajo, en la cuesta, hubo algo que le llama la atención y bajó apresuradamente para hacer este descubrimiento singular. Allí descubrió el cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Esta niña se había caído de la cima cuando la nieve se derritió alrededor de la tumba. Johann examinó el ataúd que contenía los restos de esta niña, una momia, como dije, perfectamente conservada, un ataúd de 500 años de antigüedad. Y allí encontró pedazos de cerámica quebrados, trozos de huesos, y esta niña estaba envuelta en lanas finas y se dio cuenta que lo que había encontrado en realidad era una ofrenda ritual, era un sacrificio humano. Esta niña había sido muerta por sacerdotes incas para apaciguar la ira de los dioses, específicamente tal vez el dios de la montaña. Así que al caer la tarde, Johann sacó una herramienta y cuidadosamente comenzó a separar a Juanita del hielo que todavía la envolvía, ese hielo centenario. Había estado encerrada en este abrazo helado, empotrada en la montaña
ofrecida como un sacrificio por los sacerdotes incas por 5 siglos. Y ahora Juanita había dado nuevos discernimientos a la cultura inca. Otros niños también fueron más tarde descubiertos a lo largo de esta cadena montañosa, todos niños sin defecto, todos ofrecidos como sacrificio al Dios de la montaña. ¿Cuál pudo haber sido la razón? Bueno, Johann piensa que un volcán estaba en erupción cerca del Ampato hace 500 años. Y las erupciones de este volcán probablemente habían contaminado las fuentes de las aguas y las cenizas habían sido diseminadas a través de todos los sembrados. Y esta niña había sido sacrificada, muy probablemente puesta a dormir con drogas y enterrada viva, porque algo tenía que hacerse para apaciguar al Dios de la montaña. Algo tenía que hacerse para apagar el fuego del vientre en esa montaña. Para nosotros, claro está, hoy día es muy difícil pensar que podemos apaciguar la ira de un volcán sacrificando niños de 12 y 13 años. Nosotros hoy día pensamos que sabemos mejor cómo apaciguar un volcán, ¿no es cierto? Y sin embargo, la pequeña Juanita, congelada en la cima de esa montaña cubierta por hielo todos esos años, ilustra un dilema, ilustra una lucha que nos involucra a todos los que estamos aquí presentes esta mañana. Todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, ministro del Evangelio por tantos años, nacido y criado en esta iglesia, que me gusta conversar con Dios. Y sin embargo, es imposible escapar a veces a los sentimientos de culpa que a veces nos invaden. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida. Es posible que haya algunos aquí hoy que estén luchando con ese sentimiento de culpa. La vida a veces nos enfrenta a tragedias que nos hace preguntar si realmente estamos bajo la bendición o bajo la maldición de Dios. Especialmente cuando la tragedia nos toca muy de cerca. Como por ejemplo la noticia de esta niña que ha copado las noticias durante las últimas semanas y que finalmente fue desconectada de los aparatos que la mantenían viva ayer. Era temprano, la niña estaba disfrutando, una bailarina de ballet, una estudiante de ballet, una muchacha modelo en la escuela, querida por todos, una muchacha religiosa, que estaba disfrutando en las afueras de su casa cuando un cretino desgraciado, irresponsable, dispara eso y mata a esa niña. A veces cuando la tragedia nos golpea pensamos, ¿será que Dios todavía está conmigo? ¿Será que estoy disfrutando todavía, sigo disfrutando de la bendición de Dios? A veces, por otro lado, queremos ser mejores cristianos de lo que somos. Yo he conocido personas, gracias a Dios son pocas, puedo contarlas con los dedos de la mano, que han escrito papelitos y los han colocado en el espejo. Hace muchos años yo era uno de ellos. Y hoy yo voy a tratar de evitar hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y cuando llegaba la tarde, adivinen, me encontraba que estaba subiendo una de esas montañas extrañas, que mientras más trataba de escalar esa montaña, más seguía resbalando. A veces, cuando estoy orando, he sentido sentimientos de absoluta imperfección e indignidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Sí, yo creo que Dios me escucha. Sí, yo acepto por fe lo que las Escrituras dicen, que Jesucristo es mi intercesor. Pero cuando yo llego por fe ante la presencia de Dios, yo he aprendido que la oración es más que un cliché aprendido de memoria. Que cuando yo hablo con Dios, Dios está ahí frente a mí y yo estoy hablando con Él. Que Él conoce las fibras más íntimas, lo más oculto de mi vida. Y cuando estoy hablando con Él, que llego en vías de la imaginación, me gusta llegar hasta el trono de la gracia. Y me imagino entrando en el santuario y siempre pienso que mi ángel
que de paso está conmigo aquí siempre. Cuando estoy orando antes de estos cultos, por varias semanas o meses estoy orando para que el Señor me haga digno de presentar el mensaje de su palabra, y siempre pido que ese ser espiritual que Él ha comisionado a favor de los que han de heredar la salvación esté a mi lado, que esté conmigo cuando canto, que esté conmigo cuando hablo. Yo sé que Él está aquí conmigo, pero cuando yo llego al santuario y en mi imaginación yo veo todos esos ángeles y seres perfectos que alaban a Dios y están allí, y yo me miro a mí mismo, yo me siento tan imperfecto, indigno de estar allí. Y he tenido momentos en que me quedo ahí arrodillado sin decir una palabra. Y es entonces cuando en mi imaginación Cristo viene hacia mí, el Hijo del Hombre, y llega hacia mí, me toma del brazo y me levanta y me dice: Freddy, no te sientas así. Tú eres mi amigo, tú perteneces a este lugar, ven, yo te voy a llevar donde el Padre. Todos luchamos con esos sentimientos una u otra vez. A veces nos sentimos tan imperfectos e indignos ante la absoluta perfección y santidad de Dios. Yo no sacrificaría niños, ni ustedes tampoco, para acercarnos más a Dios o para ver mejor a Dios. Pero yo quiero decirles que las buenas nuevas del Evangelio son que Dios mismo decidió resolver el problema humano fundamental del cual estoy hablando. Y en su carta a los Efesios, una de las 4 cartas pastorales, el apóstol Pablo, quiero decir de paso, escribió 4 cartas que se le atribuyen cuando él estaba prisionero en Roma, en su primer aprisionamiento, cerca del año 60 al 62. Y ahí escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Nadie que lea la carta a los Efesios, donde habla del gozo del Hijo de Dios, pensaría que esa carta fue escrita desde un lugar de confinamiento por este hombre de Dios. La iglesia de Éfeso, miren, si el Evangelio triunfó en Éfeso, puede triunfar en San Juan en medio de tanta criminalidad. Puede triunfar en Puerto Rico en medio, escuchen bien, de tanto espiritismo que hay aquí. ¿Escucharon eso? Si el Evangelio triunfó en Corinto y en Éfeso, puede triunfar hoy día también, porque es el mismo poder el que tenemos hoy. Y la iglesia de Éfeso estaba compuesta por asiáticos europeos. Estaba compuesta de esclavos y de amos. Estaba compuesta de gentiles y de judíos. Y el apóstol Pablo, hablándole específicamente en este caso a los gentiles, dice en Efesios, en el capítulo 2, y yo quiero leer antes del texto que aparece en la gráfica, yo quiero leer lo que el apóstol dice. ¿Cuál era la condición en que se encontraban los gentiles antes de encontrarse con Cristo? Noten ustedes Efesios capítulo 2, versículo 11. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y como yo decía cuando estaba cantando, no hay peor tragedia que estar sin Dios. Usted puede estar sin dinero, usted puede declararse en bancarrota, pero mire, no necesita suicidarse porque hay leyes ahora que le cobijan a usted aún en la bancarrota. Y algunos hasta salen mejor en la bancarrota que cuando estaban pagando las deudas. Eso entre comillas, ustedes no han escuchado eso. La peor tragedia no es quedarse sin dinero. La peor tragedia tampoco, por más trágico que es, no es perder a ese ser amado de toda la vida. La peor tragedia es estar sin Dios y sin Cristo en el mundo, sin esperanza y alejado del pueblo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol ahí.
Esa era la condición. Pero ahora llegamos al versículo 13 que ustedes tienen delante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre poderosa de Cristo Jesús, que sigue siendo efectiva en el siglo XXI. La sangre de Cristo nos trae cerca de Dios nuevamente. El sacrificio logrado por Cristo en la cruz logra nuestra reconciliación con Dios. Y esa es la solución divina a los problemas mentales y a las luchas que tenemos con nosotros mismos por lograr ser mejores cristianos. Probablemente ustedes han escuchado esto, pero para los amigos, nuestros invitados que están con nosotros hoy, yo quiero preguntarles lo mismo que tal vez más de uno aquí se ha preguntado, pero ¿por qué era necesaria la cruz? Si es cierto que Dios es amor y me ama tanto, ¿por qué Jesús tuvo que padecer ese horroroso sacrificio de sangre, ser azotado varias veces tan cruelmente, casi sin poder llevar aquel madero, y morir la peor muerte reservada para los peores criminales? ¿Por qué razón, si Dios es amor, no pudo perdonarme y ya? ¿Por qué se hizo necesaria la cruz? Si Dios es un Dios iracundo y Jesús es misericordioso, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Estas son preguntas que atacan fundamentalmente la fe cristiana. Y para contestar esa pregunta, yo quisiera brevemente, antes de ir a la siguiente gráfica, a ir al libro de Romanos. De hecho, en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos da dos razones fundamentales por las cuales era necesaria la cruz. Y noten ustedes lo que dice el apóstol en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí el apóstol menciona dos razones en ese solo versículo. Menciona en primer lugar la ira de Dios y luego menciona el pecado de los hombres a través de dos palabras: impiedad, aceveía, e injusticia, adiquía. Así que hay dos razones que hacían necesaria la cruz. Por un lado, la reivindicación del carácter de Dios, de un Dios justo que no podía tolerar ni pasar por alto el pecado del hombre. Y por otro lado, el amor y la misericordia de Dios, que debía hacer algo para salvar aún así a esa primera pareja en rebelión. Y voy a hablar un poquito más de ello, pero vamos a seguir adelante. Si nosotros entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en mucho del ritual que nos ocupa y que llena tantas vidas religiosas. No estaríamos llenos de una conducta compulsiva que caracteriza a tantos cristianos. No tendríamos que tratar de seguir subiendo esa inmensa montaña. La cruz es el remedio de Dios. La cruz es la manera como podemos sacar a Juanita de esa montaña. Podemos acabar con todos esos sacrificios y esas gimnasias mentales que hacemos nosotros mismos para parecer mejores cuando nos damos cuenta que somos aceptados por Dios, cuando captamos lo que realmente ocurrió en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Como dije, la mejor explicación está en el Evangelio, en la carta a los Romanos. Pablo se propone presentar en la epístola la doctrina de la justificación por la fe. Fue esa doctrina la que hizo necesaria el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, narrada en Hechos capítulo 15, donde los judíos cristianos promulgaban: sí, somos salvos por la fe, pero hay que circuncidarse, como dice Hechos 15:1. Y eso hizo necesaria la doctrina de la justificación, cómo el hombre es aceptado por Dios. Hizo necesario ese concilio. Fue
esa doctrina lo que cambió la vida de Martín Lutero. En el año 1505, cuando él tenía 21 años de edad, abandonó la universidad para meterse a un convento. Y por años estuvo luchando consigo mismo, haciendo penitencias, golpeándose a sí mismo, absteniéndose de tantas cosas, porque él quería alcanzar la justicia de Dios, pero él había malentendido lo que es la justicia de Dios. Él había leído lo que dice Romanos 1:17, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo, dice. Pero él pensaba que la justicia de Dios es la norma por el cual Dios juzgaría culpable a la humanidad, y él se sentía tan culpable. Pero cuando él comprendió que la justicia de Dios es la justicia que Dios había provisto para nuestra salvación, su vida cambió. Y en el año 1517 pudo clavar las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, lo que dio un giro extraordinario y completo e irreversible al cristianismo. Es el mensaje de la justificación por la fe que Apocalipsis 14:6 dice, lo llama el Evangelio eterno, que es parte de lo que tiene que ser predicado hoy día antes de la segunda venida de Cristo. Es el mensaje de la justificación por la fe, lo que va a despertar el último y gran reavivamiento que arropará al mundo antes de la venida de Cristo. Decíamos que el apóstol Pablo expresa esta doctrina en su epístola a los Romanos. Los primeros 2 capítulos hablan de la ley, hablan del juicio y, como mencioné, hablan de la ira de Dios. Y yo quisiera detenerme aquí brevemente. Para explicar esto se necesitaría todo un tema y no tenemos el tiempo ahora. Pero dado el caso que menciono la ira de Dios, no quisiera que ustedes se fueran de aquí sin entender mejor o más claramente a qué se refiere el apóstol. Hay escritores, teólogos, que no les gusta la palabra ira de Dios, pero es innegable. El verso 17 dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo, en Romanos 1. Y el versículo 18 nos dice que la ira de Dios también se revela del cielo. ¿Y qué es la ira de Dios? Como seres humanos, nosotros inmediatamente le damos una connotación extraña y negativa a la palabra original. Nosotros conocemos esa explosión momentánea, irracional de ira, pasajera por breve tiempo, ese descontrol. ¿Saben que la palabra ira se encuentra 500 veces en las Escrituras? Una persona, un escritor, estuve leyendo hace poco que él hizo un conteo en una concordancia bíblica, y saben que encontró que la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, menciona la ira de Dios 10 veces en su epístola. Así que esto no es algo de paso, esto es una realidad. Cuando nuestros primeros padres pecaron, en la pregunta que Dios le hace cuando se pasea por el jardín, ¿dónde estás tú?, se revela la ira de Dios, que no podía pasar por alto el pecado del hombre en su justicia, que demandaba la muerte inmediata del pecador. Pero también en esa pregunta se revela el amor de Dios. ¿Pero qué es la ira de Dios? Hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como ira. Una de ellas es thumos, T-H-U, thumos, del cual viene la palabra termómetro, del cual viene la palabra termo. Y el significado de thumos es una ira irracional, es un descontrol momentáneo, es un arranque de ira apasionado. Las Escrituras hablan de ese arranque de ira, thumos. En Lucas 4:28, cuando Jesús llegó a Nazaret, un sábado donde había sido criado, y estas personas no toleraron las palabras que Jesús dijo, y dice el versículo 28, y la sinagoga se llenó de thumos, de ira, a tal punto que trataron de sacar a Jesús y despeñarlo. Pero no es esa ira la que el apóstol Pablo está hablando ahí. No es ese apasionamiento momentáneo y sin control.
cuando el apóstol habla de la ira de Dios. Cada vez que el apóstol habla de la ira de Dios usa una palabra distinta, la palabra orgé. Y la palabra orgé significa una firme y una fuerte oposición hacia todo lo que es malo, que surge de la misma naturaleza de Dios. No es un apasionamiento descontrolado de lo que el apóstol habla aquí. Es la oposición firme y fuerte de parte de Dios, como dice el teólogo John Stott en su libro maravilloso The Cross of Christ, que surge de su propia naturaleza. La ira de Dios contra el pecado necesitaba ser satisfecha. Pero nosotros no podíamos poner satisfacción a esa ira y aún permanecer vivos. Así que Dios, en su amor, ideó un plan, que es de lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Nuestro alejamiento de Dios no solamente era por la ira de Dios que se hizo necesaria la cruz, sino por nuestro alejamiento de Dios, que no es simplemente un sentimiento, que no es algo a lo cual tú y yo tenemos que acostumbrarnos. Y el apóstol va directamente al mismo centro, a la esencia de la cuestión, cuando dice en uno de los versos que escogimos como lectura bíblica en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un poder tan grande que nosotros no podemos escoger al nacer si vamos a estar bajo su poder o no. Cuando nacemos bajo las garras del poder del pecado y separados de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es más de lo que hacemos malo o lo bueno que dejamos de hacer. Es lo que somos. Es nuestra naturaleza desde el mismo momento en que nacemos. Hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte eterna. Nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. A principios del siglo V se desató una controversia bien cerrada entre dos hombres, entre Pelagio y Agustín. Pelagio decía, su doctrina que se conoce hasta hoy día como el pelagianismo, que el pecado de Adán no hizo ningún daño en la generación sucesiva, que lo único que provocó a Adán fue un mal ejemplo, pero que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de escoger entre el bien y el mal, más o menos. Y que si nosotros escogiéramos a niños recién nacidos y los alejáramos de todo lo pecaminoso, ellos aprenderían a hacer solamente el bien. Más o menos esa es la doctrina de Pelagio. Agustín, todo lo contrario, decía que antes de pecar el hombre podía obedecer la voluntad de Dios. Pero Agustín decía cuando el hombre pecó, su voluntad se desvirtuó y ahora no podía hacer por naturaleza la voluntad de Dios. No podía dejar de pecar y él lo expresó en una frase latina muy clásica de Agustín: el hombre non posse non peccare. El hombre no puede dejar de pecar. El hombre no puede vivir sin pecar. Y él lo ilustró con dos balanzas. Dos balanzas iguales, pero si la balanza que indica, dos balanzas que indican el bien y el mal. Pero si la balanza que indica el mal tuviese más peso, la balanza seguiría funcionando. Pero el peso siempre sería contrario a nosotros. Y Agustín presentaba lo que le había ocurrido al ser humano después del pecado de Adán. Hay una naturaleza pecaminosa. El pecado no es solamente lo que hacemos o dejamos de hacer, como dije. Es lo que somos. Y Dios no puede tratar el pecado ligeramente. Y es por eso que Él nos invita a nacer de nuevo. Como Él le dijo a Nicodemo, no se trata de cambiar unas tablitas podridas aquí y allá. Se trata de tumbar todo el edificio y volverlo a hacer nuevamente, de nuevo. No podemos resolver el problema que tenemos por nosotros mismos, siguiendo reglas, haciendo esto, dejando de hacer aquello. Tampoco podemos subir esa montaña.
Ese es nuestro problema. Y ahora Dios se enfrenta con un dilema. ¿Cómo puede ser un Dios justo y sin embargo a la misma vez rescatar a seres humanos pecadores? ¿Cómo Dios puede defender su ley moral y al mismo tiempo acoger a los infractores de esa ley? En un universo justo y equitativo, la ley demanda la muerte del pecador definitivamente. Pero Dios no desea que sus hijos débiles y pecaminosos mueran, perezcan. Y ese es el dilema que Dios tenía. Esa era la tragedia del pecado humano. Y la Biblia dice que Dios creó una solución para ese dilema. Él encontró una forma para al mismo tiempo ser justo y el justificador de las personas que fracasan en alcanzar la ley de Dios. Y es lo que dice Romanos 3, versos 21 al 26. Miren, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 26, hay 60 versículos. Y son los 60 versículos claves de toda la epístola de Romanos, donde el apóstol expone el plan de salvación, expone nuestra realidad delante de Dios y la solución de Dios para el problema del pecado. Y yo quiero leer con ustedes los versos 21 al 26. Pero ahora, y ese ahora es fundamental porque es el ahora de la cruz. En la cruz hubo un juicio. Satanás fue juzgado definitivamente en la cruz y Cristo triunfó sobre todo principado y potestad en la cruz. Ese es el Cristo que ustedes y yo adoramos y en cuyo nombre anunciamos el Evangelio. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, así que no tenemos nada que temer. Pero ahora, gracias a Dios por ese ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque miren, la ley demanda justicia. Y nosotros no tenemos justicia para cumplir los justos y perfectos requerimientos de la ley. Y como Dios lo sabía, Dios tenía un plan y un propósito. Dios creó una justicia que puede ser transferida, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados, gloria a Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto ya para terminar? Que nosotros necesitamos la justicia para ser aceptados por un Dios santo, número uno. Número dos, que nosotros no tenemos esa justicia ni la podríamos tener. Pero Dios ahora nos ofrece una rectitud, una justicia diferente, una justicia, como dije, que puede ser transferida. Dios asume la humanidad sin dejar de ser Dios, Ese es el misterio de la encarnación en la persona de Jesucristo. Y vive la vida perfecta que tú y yo nunca hemos podido vivir en esta vida. Cada día, aun cuando estaba colgando de la cruz, allí Jesús fue perfecto en la cruz también. Y Jesús se entrega por nosotros y vierte su vida como su sangre fue vertida sobre el madero de la cruz. Cristo acepta el pecado de nuestra muerte y ofrece gratuitamente su justicia a todos nosotros. Y así es como Cristo se convierte en nuestro sustituto. Y ahora tú y yo no necesitamos morir por nuestros pecados, porque el sustituto ya pagó por nuestros pecados. Pero Cristo no solamente es nuestro sustituto en la cruz, sino que también es nuestro representante en la cruz. ¿Y qué significa eso? Este texto no está en la gráfica, pero yo no quiero finalizar sin mencionarlo. Noten ustedes como dice 2 de Corintios
5:14. Segunda de Corintios es uno de los más grandes capítulos que tiene el Nuevo Testamento. Miren cómo dice: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Jesús no solo murió como nuestro sustituto en la cruz, no solo ocupó nuestro lugar en la cruz, no solo la ira de Dios cayó sobre él en la cruz, vindicando la justicia de Dios y el carácter de Dios, sino que como nuestro representante, cuando él murió, nosotros también hemos muerto con Cristo en la cruz. ¿A qué hemos muerto? El apóstol Pablo dice en Romanos 6 que hemos muerto al pecado. Hemos muerto a las exigencias del pecado. Hemos muerto a la culpabilidad del pecado al unirnos con Cristo. Ya no somos víctimas del temor que nos asedia por el pecado, porque en Cristo, cuando Él murió, nosotros morimos también. Dios vio en la cruz a Cristo, pero vio también toda la humanidad. Y Él vio que toda la humanidad era culpable y digna de muerte en la cruz. Así que, cuando Cristo murió, nosotros también morimos en Él. Cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados también con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Cuando Cristo ascendió, ascendimos con Él. Y cuando se sentó en la majestad de las alturas celestiales, nos sentamos también con Cristo. Esa es la realidad. Hemos sido liberados de la culpabilidad, de las exigencias y de la tiranía del pecado al estar con Cristo unidos a Él en la cruz. Así que no es solamente nuestro sustituto, es nuestro representante. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo te quiero ahora contar una ilustración que es posible que algunos de ustedes conozcan. Una ilustración de dos jovencitos norteamericanos llamados Stephen y Kathy Saint. Esteban y Kathy Saint para nosotros, ¿verdad? Viajaron a Sudamérica estos dos jovencitos en unas vacaciones escolares y fueron a un lugar muy especial del Ecuador. Esteban y Kathy Saint habían estudiado la Biblia y querían seguir el bautismo bíblico por inmersión. Y ellos viajaron hasta el Ecuador para ser bautizados siguiendo el ejemplo de Jesucristo y recorrieron una gran distancia para ser bautizados por un hombre llamado Kimo. Así que, parados sobre el banco de arena cerca de un río allí en Ecuador, Kimo habló acerca del significado de la ceremonia bautismal, acerca de cómo somos sepultados y resucitados con Cristo en las aguas del bautismo y cómo nos identificamos con Cristo. Entonces Kimo condujo a Esteban y a Kathy Saint a las aguas del río que estaban hasta la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y pronunció la conocida fórmula bautismal: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire, Kimo era la última persona que usted esperaría que bautizara a Esteban y a Kathy Saint, porque la mano que estaba levantada sobre ellos dos en la ceremonia del bautismo fue la misma mano que con una lanza mató al padre de Esteban y Kathy Saint. Y esa historia ocurrió de la siguiente manera. Nate Saint, el nombre del padre de Stephen y de Kathy, era parte de un grupo de 5 misioneros que habían aceptado el desafío de ir a predicar el evangelio a una aislada tribu llamado los Aucas en Ecuador. Él quería compartir el evangelio con estos indios que habían sido desechados como hostiles cazadores de cabeza. Cientos de años antes, los buscadores de caucho habían invadido las tierras de los Aucas. Habían asesinado, quemado, destruido todos los sembrados, abusado de las mujeres. Y esto había despertado una intensa desconfianza en los indios Aucas. Tenían una sociedad
muy cerrada. Pero Nate y sus amigos comenzaron a sobrevolar en un avioncito amarillo sobre todo ese territorio y comenzaron a dejar caer regalitos. Eventualmente recibieron algunos saludos amistosos y decidieron arriesgarse para encontrarse cara a cara con esos indios aucas de Ecuador. Los misioneros aterrizaron en un largo banco de arena cerca del río principal allí, en ese lugar. El grupo de indios cazadores, armados con lanzas, arcos y flechas, mató a los extranjeros que habían llegado allí, y Kimo fue el que mató a Nate Saint. Lo extraordinario de esta historia es que varias de las viudas decidieron quedarse en Ecuador y decidieron entrar a ese territorio auca, esas valientes mujeres, y compartir la historia del Evangelio de Jesucristo junto con ellos. Eventualmente colgaron sus hamacas allí entre los aucas y compartieron el mensaje. Kimo fue uno de los primeros en responder al mensaje del Evangelio. Él vio y vivió el sacrificio de Cristo de una manera de limpiarse de su culpabilidad. Y no es solo eso, con los años Kimo llegó a ser un pastor evangélico. Y finalmente ahora había llegado el día especial del bautismo de Esteban y Katy. Ellos fueron los que habían elegido a Kimo para que los bautizara. Y fue así como Kimo descendió a las aguas de aquel río de la tribu Auca, donde él había derramado la sangre del padre de esos dos jóvenes para darle la bienvenida a Esteban y Katy Saint a los brazos del Padre Celestial. Pero lo grandioso es que Esteban y Katy Saint ahora no veían a Kimo como un asesino. Ahora no veían la vida negra de culpabilidad que por años había llenado la mente de Kimo. Ellos se habían olvidado, habían pasado por alto el pasado de este auca asesino y lo veían como alguien por quien su padre había dado la vida. Lo veían como alguien que había sido rescatado y redimido por Cristo. Y yo quiero decirte que eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Él nos mira a través de Cristo. Él nos mira a través del sacrificio expiatorio de su Hijo. Y pasa por alto nuestra indignidad y nuestra pecaminosidad. No importa cuán manchadas de sangre estén tus manos. Y te ve como mira a su Hijo. Y te ama como ama a su Hijo. Y te considera como considera a su Hijo, porque tu pecado fue colocado, castigado y eliminado en Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no escapamos del castigo por ser buenos o mejores. Es un regalo que nos llega por gracia. ¿Y cuánto tiempo lleva aceptar un regalo? Tú puedes tenerlo ahora mismo. Si has estado luchando solo o sola para subir esa montaña, sigues resbalando cuesta abajo en lugar de acercarte más a Dios. Yo te invito a que dejes de tratar de merecer esa salvación y aceptes lo que Dios ha hecho por ti. Hoy es un día para que tú vengas a Cristo con tus cargas o con tus obras meritorias también que crees que tienes, y las dejes a los pies de Cristo y puedas obtener libertad. Lo más desafiante de la vida cristiana no es labrarnos un camino hacia el cielo por las buenas obras, sino renunciar a las buenas obras para obtener salvación. Las obras vienen como resultado de un corazón gozoso por Cristo que lo ama tanto que no puede pecar contra Él. Pero no podemos colocar la carreta delante de los bueyes. Nosotros obedecemos porque amamos a Cristo. No obedecemos para que Él nos ame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero viene el amor y luego vienen las obras como resultado de eso. Yo te invito a que vengas a Jesús con tus cargas. Y quiero cantar un último himno en esta mañana, para finalizar.
un himno que habla acerca de lo que Dios hizo en el Calvario por nosotros. Al contemplar la excelsa cruz del Rey de Gloria sucumbió, tesoros mil que ven la luz con gran desdén, contemplo yo. No me permitas, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por tu amor. Aquel dolor tan grande y cruel que así sufrió mi Salvador, demanda que consagre mi ser, mi vida y mi amor. Les invito a estar en pie. En esta hora, oh Jehová, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias por el sacrificio hecho en Cristo Jesús, por la sangre que no ha perdido su poder y que nos redime, que nos salva de la culpabilidad del pecado, que en la vida diaria nos libra del poder del pecado en nuestra vida y que finalmente en tu venida en gloria nos librará de la presencia del pecado para siempre. Al salir de aquí, permite que si caemos, tu mano divina nos sostenga y nos levante.
Que si caemos enfermos podamos sentir tu gloriosa presencia a través del Espíritu Santo cerca de nuestra cama. Que podamos soñar contigo en las noches y anhelar estar en tu presencia. En el nombre glorioso de tu Hijo te rogamos y agradecemos estas cosas. Amén. Gracias. ¿Cuántos agradecemos al Pastor Sosa por estar con nosotros en esta mañana preciosa? Gracias, Pastor Sosa, por acompañarnos en este momento precioso, estar con nosotros en este día de invitados. Queremos recordarle a cada uno de ustedes que tenemos almuerzo, así que se queden con nosotros allá abajo, ¿verdad?, en el auditorio, especialmente cada uno de estos invitados especiales que nos acompañó hoy. No nos gustaría que se fueran ninguno de ustedes, que se quedaran